todos. A ver, los especialistas utilizan una analogía muy gráfica, ¿no? Y es el intestino permeable como un colador de pasta. Es decir, ¿cómo es que un alimento mal procesado termina filtrando enemigos que activan alertas en el cerebro y afectan la concentración o el lenguaje en los pequeños? Fíjate que desde siempre yo he usado el ejemplo del colador de pasta para hablar un poco Con los sobre el papás, intestino. correcto. Correcto, porque es una forma amigable y empática y fácil de entender para los papás el tema de la permeabilidad intestinal. Y es que ciertamente desde hace muchísimos años se ha entendido que la nutrición o la calidad de los alimentos que consumimos desde niños tiene un impacto directo en cómo estos son absorbidos a nivel intestinal. Y en el caso de los niños con Asperger o con cualquier trastorno del neurodesarrollo, esto tiene una mayor influencia. Claro. ¿Por qué? Porque precisamente si no hay una indemnidad de la pared del intestino, es decir, si yo tengo la pared con huequitos, evidentemente puedo ver a través de la pared hacia otro espacio que no nos corresponde. Claro. Entonces, lo mismo pasa con los alimentos que yo los defino como alimentos amigos o alimentos enemigos, pueden de alguna u otra manera, en el contexto de un intestino inflamado, que es lo que caracteriza al niño con Asperger, este alimento entonces al pararse en esa superficie que es porosa o es Mm. permeable, es intestino permeable, hace que unas células que hay en el intestino envíen información equivocada, ¿no? Envíen información de que este alimento me hace daño y lo hace con sistemas que están correlacionados como la piel, el sistema respiratorio y el sistema nervioso central, atacando así la conducta. Bueno, entonces aquí ya partimos de una premisa importantísima. Para el abordaje de este tipo de niños es necesario que haya un equipo multidisciplinario trabajando en pro del bienestar general de este muchacho. Ahora, muchos se sorprenden al saber que el 95% de la serotonina, que es la hormona del bienestar, se produce en el intestino. Yo no lo sabía, por ejemplo. ¿Qué sucede con la irritabilidad y el sueño de una persona con Asperger cuando la microbiota intestinal precisamente está alterada? Bueno, fíjate, es que la microbiota intestinal, que está conformada por virus, bacterias, hongos, parásitos y arqueas, es decir, hay un conjunto de microorganismos que forman parte del ecosistema intestinal. Este conjunto de microorganismos, conocido como microbiota intestinal, tiene funciones metabólicas, es decir, que ellos ejercen muchas de las funciones de las cuales depende el organismo y lo hace a nivel intestinal. Existe entonces un eje que se llama intestino, microbiota, cerebro, y es que esta conexión innegable se ha venido demostrando a lo largo del tiempo. La microbiota entonces, con todas sus funciones protectoras incluso de la creación de cáncer, puede influir en estos otros sistemas, como te decía, y uno de los que más alterado se ve en los pacientes con Asperger es precisamente la conducta. Por eso, ciertamente, como tú puntualizas, los trastornos del neurodesarrollo como el Asperger ameritan manejo multidisciplinario. Lo que no te puede faltar es la evaluación por el gastroenterólogo. Sí, la alimentación. Entonces, si produces serotonina, ¿qué pasa cuando te alimentas mal? Esa serotonina no se produce deficientemente y cómo impacta esto el estado de ánimo de este niño. Más que una mayor o una menor producción que ciertamente tiene que ver con qué microbiota tienes, si tú tienes una buena microbiota, evidentemente vas a tener una producción controlada de estos neurotransmisores, pero cuando existe un desbalance entre los neurotransmisores que te activan y te regulan, es cuando comienzan a generarse estas alteraciones de las conductas que pueden ir desde conductas depresivas, que siempre está callado, que no se desarrolla el lenguaje o que está hiperactivo. Ok, ahora, usted menciona que las toxinas viajan por el nervio vago. ¿Cómo es que ese camino que conecta lo que comemos con la desinflamación del sistema nervioso central puede afectarnos? Fíjate, yo llamo el nervio vago como la carretera
que conecta al intestino y la microbiota y el cerebro, porque precisamente es eso lo que hace. A través del nervio vago se conecta toda la información que pasa, esta buena o mala microbiota intestinal, y así llega la información al cerebro y empieza la modulación de la conducta. Ahora, dice usted también que no basta con los probióticos, sino también son importantes los prebióticos, que son los alimentos de esos probióticos o de esos microorganismos. ¿Cómo mantener esto en equilibrio? ¿Cómo debe ser la alimentación? Equilibrada. Yo siempre recomiendo que haya un conjunto de colores, porque también es fácil entender para los padres que cuando hay suficientes colores en la comida, de hecho está establecido en los estudios que deben ser 20 colores distribuidos en el plato, esto evidentemente va a impactar en que el alimento se convierta en el alimento de la microbiota, que ejerce un factor positivo en la conducta y en el resto de los sistemas. Entonces, evidentemente hay una influencia fundamental en la nutrición y en un intestino que se mantenga lo menor posible inflamado. Ahora, ¿todos los niños con esta condición se deben alimentar igual o es necesario hacer estudios para tener muy claro qué alimentos procesa y tolera mejor y qué alimentos no? ¿O eso ya está como establecido de manera estándar? Correcto, sí, existe algo estándar, ¿no? Que es la restricción de algunos alimentos proinflamatorios. Entendiendo que ya hay una base de una pared intestinal inflamada, si asumimos que estos alimentos son proinflamatorios, van a ejercer un aumento en la inflamación crónica, aunque sea de bajo grado, que va a impactar sobre la conducta y el resto de los sistemas. Entonces, en la medida que el paciente tenga esta condición, tenemos que evitar azúcares añadidos, colorantes, conservantes, preservantes, gluten y lácteos. Una última pregunta y tenemos 30 segundos para responderla. ¿Por qué factores como el parto vaginal y la lactancia materna son los cimientos de una microbiota sana que regulará el resto de sistemas del cuerpo? Porque en el parto definitivamente atraviesa a través del canal vaginal la microbiota normal que debe tener un niño al nacer. Y por supuesto la alimentación también influye en ello. Bueno, muchísimas gracias y como bien nos explica la doctora Moya, no podemos pedirle a nuestro cerebro que esté en calma si su sistema digestivo está en guerra. En este día del Asperger el mensaje es claro, nutrir el intestino es también nutrir muy bien el cerebro. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Nosotros seguimos con más. Ahora escuchamos publicidad en A Tu Salud, la revista. IPS Pharmaceuticals lleva 15 años ocupándose de tu salud y la de los tuyos a través de sus productos de uso médico hospitalario y clínico, todos de óptima calidad y disponibles en las principales